entonces diferencia entre lo encarcelado y lo estrangulado, ¿sí? Vamos a ver, Nicole, entonces, ¿cuáles eran las dos principales complicaciones? Buenas De las tardes, hernias? Doc. ¿Cuáles quiere? Son la estrangulación y el encarcelamiento. Ya, cuando está encarcelado, la víscera que está contenida en la hernia no se reduce, ¿sí? En la estrangulación, por lo general, aparte de que no se reduce, se acompaña de sintomatología de un abdomen agudo, ¿sí? Obstructivo. Ya. Vamos, Araceli, las dos principales causas por las cuales consulta a nuestro paciente. Es por masa y dolor, doctor. Muy bien, ¿ya? Y la denominación, Joseph Jinchon, ¿así es? José. José, dígame, por la ubicación, ¿cuáles son las hernias más frecuentes? Teníamos las inguinales, las umbilicales, las epigástricas o gástricas, no le entendí bien ahí cómo dijo, y también dijo que podían haber las femorales. Las femorales, ¿no? Vamos, nosotros tenemos hernias también no muy frecuentes en esa pared abdominal, sobre todo en la parte anterolateral e inferior, y esas son las hernias de Spiegel, ¿sí? Y en la parte dorso-lumbar tenemos las hernias lumbares, ¿sí? Otras que son medias raras son las que quedan muy próximas al agujero ciático, ¿sí? Son poco frecuentes, pero toca tener presente, a veces nuestro paciente no va a cirugía, sino va a traumatología, hacerse evaluar, ¿no? Entonces, ellos nos lo refieren a donde nosotros. Es importante entonces que prestemos atención siempre a la presencia de la masa y a la característica de reductibilidad, ¿no? Hay hernias también congénitas y otras adquiridas, ¿sí? Entonces, en los niñitos, no sé si ustedes en las rotaciones de pediatría ya han visto las hernias umbilicales en los niños, al igual que las hernias inguinales, como las más frecuentes. Hay otras patologías de pared abdominal como onfalocele y gastrosquisis, en donde estas alteraciones muestran una amplia magnitud de debilidad en esa pared y ellos prácticamente en el examen físico se observa como reptan del intestino fuera de pared abdominal, ¿no? Son condiciones congénitas en donde por alteraciones de pared abdominal nos toca evaluar a los niñitos y verificar si esa pared va a ceder unos días más, mejorar la condición nutricional y ahí proceder al cierre. Una hernia umbilical o una hernia inguinal en los niñitos puede ser una emergencia. Mira que ellos están llorando, ¿no es cierto? De pequeñitos el bebé llora a cada rato. Y entonces, si esa hernia umbilical es más de 2 centímetros y el bebecito cada vez que llora tiende a evidenciar su hernia umbilical como protrusión en esa región, en ocasiones tenemos que valorar también la necesidad de una cirugía, porque algún rato lo que queda atrapado ahí sea el intestino, corre riesgo de encarcelación, estrangulamiento, si es que hay estrangulamiento, peritonitis, ¿sí? Entonces, en los niños también puede darse este tipo de emergencia, ¿no? En los lactantes. Las hernias inguinales del bebé, por lo general... Recording in progress. Ya, para quien esté grabando. Las hernias inguinales en los bebés por lo general suelen ser bilaterales, pero solo estoy viendo la hernia del lado derecho, pues tengo obligatoriamente que acceder al conducto del lado izquierdo y examinarlo porque por lo general suelen ser bilaterales, ¿sí? Entonces, con esos antecedentes vamos a escuchar a las compañeras suyas que prepararon este tema. ¿Sí? ¿Pueden compartir la pantalla? Disculpe una preguntita.
La clase pasada aún no acabábamos de ver el tema de infecciones quirúrgicas, entonces no sé si vamos a terminar de verlo. Pues ya. Espérese un momentito, ¿sí? Estoy con no tengo mi computadora nueva. Algo le pasó al cable. Estoy con la anterior. ¿Puedes repetir tu pregunta? Y Doc, que la clase pasada nos quedamos, o sea, incompletos con la exposición de infecciones quirúrgicas porque ya se nos acabó el tiempo de clase. Entonces no sé si es que vamos a continuar con este tema o ya pasamos a él. Podemos retomar entonces, porque no creo que faltaba mucho, ¿no, Pame? Solo falta ver sepsis abdominal, Doc. ¿Ya? Ya. Entonces, a ver, Danielita, ¿qué parte finalizaba ya para evaluarles también? O sea, de que usted ya había dado, ¿no? Doménica estaba dando. Doménica es a quien le faltaba. ¿Sí? Completar el tema, tal vez le faltaba a Doménica. Sí, Doc. Ya, entonces comparte la pantalla, no hay problema. Por favor, cuando hagan sus presentaciones, más o menos consideren entre 1 hora y media máximo para quienes exponen, ¿sí? Este tipo de temas. Habrá otros temas en donde es solo 1 hora, ¿sí? Y tengan preparado su tema, porque en el orden que les compartió su representante, pueden hacer la presentación del siguiente grupo. No sé si ya se puede ver la pantalla. Sí, sí se puede ver. Bueno, llamamos sepsis al síndrome clínico, el cual va a estar caracterizado por una respuesta sistémica inflamatoria, esto secundaria a la infección. Esta se va a asociar directamente con la disfunción de órganos, incluso con la hipoperfusión e hipotensión. Y cuando ya se asocia a estos términos que ya les mencioné, ya define como sepsis grave. Pásale, por favor. Entonces, hablando de las prevalencias, tenemos que en los servicios hospitalarios, como es las UCIs, aproximadamente del 5 al 10% de los pacientes con infección iban a llegar a lo que es a tener sepsis, o sea, un porcentaje del 5 al 10. Y alrededor de un 30% de ese 5% iban a evolucionar a lo que era sepsis grave, y de ese 30% del 5% iban a evolucionar a lo que era un shock séptico. Entre la etiopatogenia podemos ver en la imagen acá que la sepsis va a ser secundaria a infecciones adquiridas en la comunidad y otras infecciones adquiridas como que nosocomiales, o sea, en el hospital. Entonces vamos a tener que las principales patologías a las cuales van a desencadenar sepsis van a ser respiratorias, como la neumonía, del tracto genitourinario, como las infecciones urinarias, y del tracto intraabdominal, como las intraabdominales y luego las partes blandas. Pásale. Entre los factores de riesgo que tenemos que existen para ver sepsis, tenemos la predisposición a tener enfermedades crónicas. Una enfermedad crónica ya puede desembocarse en una sepsis, y un estado de salud que ya predisponga que haya una disfunción de un órgano. Entonces, también otro factor de riesgo es el microorganismo que esté atacando la patogenia de la enfermedad, ya que hay microorganismos que van a ser multiresistentes, que pueden atacar más fuerte e incluso invadir el tracto sanguíneo o otros tractos para llegar a causar una falla multiorgánica. Igual la composición genética del paciente, ya que genéticamente muchos pacientes tienen predisposición a tener este tipo de complicaciones. Pásale. Vamos a tener algunos criterios diagnósticos de sepsis, sepsis grave y shock séptico. Vamos a ir viendo un poco lo que es diferentes partes de estos criterios. Entonces, primero tenemos como que las variables generales.
en donde vamos a tener la fiebre. Entonces, la fiebre nos explicaba que la temperatura central iba a ser mayor a 38.3 grados o iba a existir también la posibilidad de que exista una hipotermia, o sea, una temperatura central menor a 36 grados. Vamos a tener la taquicardia, donde la frecuencia cardíaca iba a estar mayor de los 90 latidos por minuto. La taquipnia, en donde la frecuencia respiratoria iba a estar mayor a las 30 respiraciones por minuto. Alteraciones de la conciencia, también que exista un edema o un balance positivo mayor, esto era mayor a 20 miligramos sobre kilogramo en 24, en un día, o sea, en las 24 horas. Y también la presencia de hiperglicemia, que se iba a considerar cuando la glucosa plasmática esté mayor a 120 miligramos sobre decilitro, esto en ausencia de, o sea, que la persona no tenga diabetes. ¿Vale? Luego de esto vamos a ver las variables inflamatorias. Entonces aquí lo más importante era que iba a existir una presión arterial, no, la sistólica menor a 90 miligramos de mercurio, y la presión arterial media se iba a encontrar en los menos de 70 miligramos de mercurio, o iba a existir un descenso abrupto de la presión arterial sistólica a más de 40 miligramos de más de 40 miligramos de mercurio de lo normal que tenga el paciente. Entonces tenemos que la saturación de oxígeno iba a estar menor a 70 y va a haber un índice cardíaco de 3.5. Algo muy importante aquí de la variable inflamatoria era que un predictor inflamatorio iba a ser lo que es la leucocitosis. Entonces, para que exista leucocitosis que se pueda pensar en sepsis, iba a existir mayor de... y los leucocitos iban a estar mayor a 12.000, o iba a existir una leucopenia, que era una disminución de los leucocitos que iban a estar menores a 4.000. Listo. También iban a estar los niveles de la proteína C, con lo que era la PCR o la procalcitonina, mayores a 2 desviaciones de estándar de sus valores normales. Pásale. Vamos a tener entre los criterios también variables de disfunción orgánica. En estas variables de disfunción orgánica vamos a tener como que la existencia de una hipoxemia arterial, en donde la presión arterial de oxígeno sobre la FiO2 iba a ser a menos de 300, iba a existir oliguria, o sea que la diuresis del paciente iba a estar a menos 0.5 milímetros por kilogramo hora durante al menos 2 horas. Iba a existir un incremento de lo que era la creatinina sérica de mayor a 0.5 miligramos sobre decilitro. También iban a tener alteraciones de la coagulación, en donde el INR iba a estar mayor a 1.5, la TTP iba a estar a mayor de 60 segundos. También podría existir el ilio, o sea que el ilio se encuentre paralítico, y la existencia de una trombocitopenia, en donde iba a estar a menor a 100.000. Y también nos hablaba un poco de la hiperbilirrubinemia, en donde iba a estar mayor a 4 miligramos sobre decilitro o 70 milimoles por litro. Otras variables que nos iban a hablar sobre los criterios para sepsis grave eran las variables de perfusión tisular, en donde iba a existir una hiperlactatemia, en donde el lactato iba a estar mayor a 1 milimol, y iba a existir también una disminución del relleno capilar, esto secundario a lo que iba a haber una hipoperfusión. En la sepsis severa hay que tomar en cuenta que esta se iba a denominar a la sepsis más una disfunción orgánica o la presencia de hipoperfusión. Y cuando ya hablamos de shock séptico, vamos a tener lo que es la sepsis más la hipotensión persistente. Esta iba a ser ya un poco más refractaria a lo que era el volumen sanguíneo. Pásale. ¿Cómo vamos a diagnosticar clínicamente y microbiológicamente a la sepsis? Entonces, tenemos que hacer una investigación en historia clínica. Si es que el paciente ya tuvo como que un antecedente de una infección aguda y si presenta algunos de los signos y síntomas, como ya vimos anteriormente, del SIRS. Entonces, aquí lo más importante era que debemos recoger lo que son las muestras microbiológicas. Esto para tener después un tratamiento más específico sobre el agente microbiano que encontremos, pero antes de, o sea, si es que todavía no tenemos las muestras, tenemos que ya estar dando un tratamiento empírico. Entonces,
Estas muestras tienen que ser tomadas de lugares donde sea el origen del foco. Entonces puede ser si es de los pulmones, del esputo, del líquido pleural, del líquido cefalorraquídeo y de la pus. Pásale, por favor. Esto ya vimos la clase anterior y entonces eran las pruebas complementarias que íbamos a mandar a realizar para ver la presencia de un CIRS o de la sepsis, como estamos viendo ahorita. Entonces tenemos que mandar una analítica sanguínea completa con el hemograma, tenemos que mandar a hacer las pruebas de coagulación, tenemos que hacer una bioquímica básica, una gasometría, ya sea arterial o venosa, aunque aquí especificaba que la arterial iba a ser más específica porque la venosa iba a dar ciertos sesgos. Tenemos que hacer la PCR, que es la proteína C reactiva, y la procalcitonina. También tenemos que realizar exámenes de imagen, como es la radiografía del tórax, y exámenes para ver el compromiso cardíaco, como es el electrocardiograma. ¿No sale? Para realizar nosotros la reanimación hemodinámica, vamos a tener que lo más recomendable es hacer una administración de cristaloides, esto a como a un cálculo de 30 mililitros por kilogramo. Entonces, como que para una persona que pese 70 kilogramos, aproximadamente 2.000 mililitros iban a ser como que lo ideal. Esto con el objetivo de alcanzar una presión arterial media de mayor de 65 miligramos de mercurio y que la diuresis se mantenga a mayor de 0.5 mililitros por kilogramo hora. Entonces, íbamos a utilizar una formulita que es la que vemos acá. Entonces tenemos que la presión arterial, bueno, esto es para ver la presión arterial media, ¿no? Porque aquí nos pide que la presión arterial media tiene que estar a mayor de 65 miligramos de mercurio. Esta es la fórmula para calcular la presión arterial media, que, bueno, algunos ya deben saber. Entonces se multiplica 2 por la presión arterial diastólica y se le suma la presión arterial sistólica y esto se le divide para 3. Ya. Aquí tenemos como un algoritmo en donde vamos a ver cómo vamos a actuar cuando hay la sospecha de infección. Entonces vamos a tener 3 ejes claves para tener nosotros la sospecha de infección. Si es que hay un trastorno de conciencia, la temperatura que ya puede estar en estados de hipotermia o hipertermia o más de 38 grados. Si es que la frecuencia cardíaca, como vimos antes, ya está mayor a 90 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria está a mayor de 20 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno de menos de 90%, la tensión arterial que esté menos de 90 miligramos de mercurio, la tensión arterial media menor a 65, o que haya una disminución de menos 40 miligramos de mercurio cuando la persona tenga hipertensión arterial. Entonces aquí vamos a ver estos 3. Entonces si tenemos A y B más C, vamos a realizar pruebas. Entonces vamos a medir lo que es el lactato. Entonces si el lactato es mayor o igual a 3, vamos a tener como que dar una alerta de sepsis grave. Entonces aquí depende del lugar en donde estemos. Si estamos en planta o estamos en urgencias. O sea, si estamos en piso, estamos en urgencias. Si estamos en el piso, vamos a avisar al médico que esté de guardia, avisar también a lo que es a la unidad de cuidados intensivos y controlar el foco quirúrgico. También tenemos que avisar a lo que es el servicio de anestesia. En el caso de estar en urgencias, vamos a igual avisar al médico que esté encargado y ubicar al paciente en el cuarto de los pacientes que están críticos. Entonces, luego de esto vamos a tener las acciones que vamos a realizar, como es la oxigenoterapia, en donde el objetivo de la saturación de oxígeno va a ser mayor a 93%, aunque aquí era mayor a 92%, porque la saturación de oxígeno aquí en Quito era de 92%. También tenemos que valorar lo que era colocar 2 vías y colocar lo que era la reposición de líquidos, o sea, la fluidoterapia. Tenemos que hacer los exámenes, como ya les expliqué antes, una analítica completa, también tomar los cultivos para ver qué microorganismo está atacando y dar antibiótico, que puede ser el antibiótico empírico.
También tenemos que valorar, con esto ya vamos a valorar cuál es el foco. Tenemos que poner también las sondas para ver cuánto está eliminando, cuánto está eliminando el paciente. Y también tenemos que valorar si es que hay que hacerle al paciente cirugía, si es que tenemos que drenar o si es que tenemos que hacer algún debridamiento. Esto dependiendo de cuál sea el foco de la infección. Pásale, por favor. Ya. Otra cosa muy importante es un predictor de buena respuesta era el nivel de lactato. Entonces, iba a ser muy importante aquí solicitar lo que es el control del nivel de lactato a las 6 horas después de la reanimación hídrica del paciente. Entonces, cuando había buena respuesta, iba a haber un aclaramiento mayor al 10%. Esto lo íbamos a medir siguiendo de acuerdo a esta fórmula que vemos aquí. Entonces íbamos a tener el lactato basal que lo teníamos antes de las 6 horas, menos el lactato que lo tenemos luego de las 6 horas, y esto lo dividimos para el lactato que teníamos antes, y esto lo multiplicábamos por 100 y nos salía el porcentaje de lactato que aumenta, o sea, que existe. Pásale, por favor. Ya. Entonces, luego de esto tenemos que valorar a los 30 y a los 60 minutos. Aquí tenemos que valorar, como ya vimos antes, lo que es la presión arterial media. Entonces, si es que la presión arterial media ya es mayor a 65 milímetros de mercurio, tenemos que buscar el objetivo de la diuresis, que como ya vimos, el objetivo era tener una diuresis mayor a 0.5 milímetros en mililitros por kilogramo hora. Pero si es que la presión arterial media iba a ser a menor de 65 milímetros de mercurio, ya podríamos estar pensando en un shock séptico. Cuando ya existía un shock séptico, teníamos que avisar directamente a la unidad de cuidados intensivos y teníamos que iniciar lo que es la reanimación. Entonces teníamos que poner lo que es la noradrenalina. Aquí están cómo debemos administrarla. Aparte de poner la noradrenalina, tenemos que colocar lo que es una vía central y medir lo que era la PVC, que era la presión venosa central. Esto teniendo un objetivo de una presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio. Entonces tenemos que saber que también hay que evaluar aquí lo que es la saturación de la saturación venosa central, en donde el objetivo era que esta esté mayor al 70%, y evaluar, y si esta no estaba así, tenemos que ver el hematocrito, o sea, si es que la saturación de de la presión venosa central no iba a estar mayor al 70%, y vamos a evaluar lo que es el hematocrito, y si este no estaba mayor o igual al 30%, debemos considerar la transfusión de paquetes globulares, pero si es que sí estaba, debíamos valorar dardobutamina en una dosis de 250 miligramos en 5 ml. Mira, un ratito, quédate ahí. Como la presión arterial media es un indicador de la perfusión de nuestro órgano. En base a eso, nosotros vamos a hacer esta reanimación, tomando en cuenta que los signos vitales, ¿verdad? Entonces, la misma presión arterial media te va a guiar a qué conducta tomar. Los dos cuadros que acabas de mencionar son importantes porque también nos dicen en dónde hacer esto, ¿verdad? Entonces nos dicen, es preferible que se le vea por parte de la unidad de cuidados intensivos. Muchas veces ellos en piso nos ayudan a valorar a los pacientes y a estabilizarlo porque estamos con un límite, ¿no? Entonces se nos dice, bueno, dependiendo de la patología, un paciente que tiene ya una condición de sepsis, en donde estamos identificando el foco, pero en realidad está manejando presiones bajas, debe
debilidad de la pared abdominal. Entonces, esta de aquí, bueno, les presento esta imagen que la encontré en un librito que me pareció bien ilustrativa, en el cual, bueno, vamos a ver por numeritos ya. Ayúdame señalando. En el 1 podemos ver el defecto de la pared, como les mencioné, que es la causa de la formación de la hernia. En el 2 vemos el saco herniario, que sería la protrusión ya sea del órgano, de un segmento de un órgano, de un tejido. Ya. En el 3 vemos el contenido. Bueno, sería el 2, el saquito sería como que lo que cubre, el 3 que va a ser el contenido. En el número 4 podemos ver el intestino, que va a ser el órgano que se está protruyendo. Ahí. En el 5 el peritoneo, eso de ahí todo lo que cubre. Y aquí igual va a estar, va a tener este defecto y por lo cual va a haber la protrusión. En la 6 vemos ya la pared abdominal, que también en este caso está protruida, o sea, tiene el defecto por el cual se protruye la hernia. Y por último el 7, que sería la piel. Bueno, entonces, se menciona en la literatura que aunque la hernia pueda aparecer en diversos lugares, se da por lo general con mayor frecuencia en la pared abdominal, sobre todo en la región inguinal, como ya mencionó la doctora, que es la hernia más frecuente. Alrededor del 75 al 80% de todas las hernias pues son hernias inguinales. Entonces, las hernias de la pared abdominal, por lo general, creo que pásale, porque ahí tengo el resto de información. Sí, ahí está. Ocurren solo cuando la ponurosis y la fascia no están cubiertas por músculo, y estos lugares son los lugares más propensos a tener hernias, son las regiones inguinales, o sea, la región inguinal, la región femoral, la región umbilical, la línea alba. Bueno, que podemos ir señalando igual ahí. Tenemos la línea alba que está en el centro, la línea semilunar, que es la que está derechita, eso ahí, que son ahí. Tenemos también, bueno, la región inguinal, señálale por favor, que ya de todos estos igual hablaremos más adelante en cada tipo de hernias. Bueno, y también como mencionó la doctora, otro lugar de posibles hernias son las zonas de incisión previa. Estas se conocen como hernias incisionales, que también vamos a ver más adelante. Pásale, por favor. Ya, en relación a la frecuencia, pues las hernias inguinales, como les mencioné, suelen ser las más frecuentes tanto en los hombres como en las mujeres. Corresponden del 75 al 80% de todas las hernias. Aquí es importante recalcarles que el más común es el tipo indirecto, que ya vamos a ver también más adelante, y que en las mujeres las hernias inguinales directas pues van a ser muy raras. En las mujeres son más frecuentes las hernias femorales. Perdón que repita tanto, pero ya vamos a ver más adelante igual todo eso. Bueno, las hernias femorales, como les mencioné, se presentan más en mujeres que en hombres, y los hombres se menciona en la literatura que son hasta 5 veces más propensos a desarrollar hernias por sus trabajos y la carga de peso principalmente. Las mujeres no solemos hacer actividades de gran peso. ¿Qué más me falta mencionarles? Bueno, que hay en la frecuencia de las otras hernias, tenemos las hernias posicionales que corresponden del 8 al 10% y las umbilicales del 3 al 8%, pero bueno, la DOC ya nos completó la información y nos dice que, o sea, en orden serían las hernias inguinales, las umbilicales, las epigástricas y las femorales, y bueno, también tenemos de último las incisionales, aunque aquí las incisionales tienen una mayor frecuencia que las umbilicales, entonces me queda un poquito confuso, pero no sé, Doc, si estoy confundida yo. Porque usted nos mencionó que las umbilicales eran las segundas de mayor frecuencia, y aquí en el libro nos da el 3 al 8%, que es bajito. Bueno, pásame, por favor. Ya, en relación a las causas de las hernias, pues estas pueden ser causadas por defectos congénitos, como ya nos mencionó la doc, o pueden desarrollarse de una manera secundaria cuando ya estamos en la edad adulta. Aunque las hernias umbilicales congénitas son las más frecuentes, bueno, son bastante frecuentes, sobre todo en los lactantes de raza negra, se menciona que hay otro tipo de hernias que tienen la misma frecuencia tanto en raza blanca como en negro. Pero bueno, es importante recalcarles que en los niños de raza negra son muy frecuentes las hernias umbilicales.
¿Qué más? De las hernias inguinales congénitas se van a presentar mucho más en hombres, como mencionó la doc, y suelen ser bilaterales, en tanto que las femorales son prácticamente exclusivas de mujeres. Esto por el lado de las causas congénitas, pero también tenemos, la imagen, no olvidé mostrar la imagen. En la imagen aquí podemos ver una hernia inguinal congénita, ¿no? En este caso es unilateral del lado derecho. Ya. Y bueno, también como les mencioné, también las hernias pueden aparecer en la edad adulta, y estas se dan generalmente después de un traumatismo fuerte, o también se pueden presentar tras muchos años de trabajo físico demandante. Aunque se menciona en la literatura que hay muchos adultos que de pronto tienen una actividad física bastante intensa y que nunca en su vida van a desarrollar una hernia. Y hay otros que tienen, perdón, déjenme silenciar. Ya, y hay otros adultos que bueno, pueden tener una vida bastante sedentaria y que aún así pues sí desarrollan hernias. Entonces, no es una ley que solamente las personas con actividad física demandante desarrollan hernias. Ahí en la imagen podemos ver una hernia igual ahí, en un adulto. Ya. Ahora, en relación a otras generalidades, también les quise hablar un poquito acerca de esto, que son de las hernias reducibles, irreductibles y las estranguladas, que la doctora también nos mencionó un poquito en la clase. Entonces, bueno, ¿qué es una hernia reducible? Una hernia reducible es aquella que tiene, bueno, en la cual su contenido se puede reingresar o reponer dentro de la musculatura que lo rodea. Y la irreducible o también la doctora nos mencionó que se llama encarcelada, pues en esta de aquí no se va a poder reducir el contenido, ¿no? Que igual sería una de las complicaciones de las hernias. Y tenemos también la hernia estrangulada, que es aquella cuyo contenido no va a tener una perfusión sanguínea suficiente, y esta constituye la complicación más grave de las hernias y es potencialmente mortal. Bueno, cuando se da esta estrangulación, se menciona en literatura que se da en las hernias que son bastante grandes y que tienen unas entradas bastante pequeñas. En estos casos se menciona que el cuello pequeñito de la hernia va a obstruir el flujo sanguíneo arterial, el drenaje venoso o incluso ambos, y que el contenido nervio pues pierde su flujo, ¿no? Aquí también se mencionaba que existen ciertas adherencias entre el contenido de la hernia y el peritoneo del saco. Entonces esto de aquí en ocasiones como que provoca que se atrape el contenido herniario y predispone a la obstrucción intestinal y por ende a la estrangulación. Entonces en la imagen podemos ver aquí una hernia reducible, tenemos dibujada como que la manito, la manito, que indicaría que esta hernia se puede reducir, pues es siempre reducible. Tenemos la encarcelada o la irreducible, que bueno, esta de aquí no se puede, no hay forma de que regrese, que es una de las complicaciones de la hernia. Tenemos la hernia también en la tercera, la estrangulada, que es en la cual pues ya no hay suministro de sangre, está comprometido el órgano. Y la hernia de Richard, que bueno, aquí esta no la mencioné, no la encontré en la literatura, pero la encontré en esta imagen y me pareció súper interesante de mostrarles, que bueno, dice que esta hernia es una hernia en la cual solo una porción de la circunferencia del intestino se hernia, y por lo tanto la obstrucción intestinal con el vómito resultante puede, o sea que no suele tener vómito. Entonces es como una hernia pequeñita, o sea, en alguna parte decía como que no se considera una hernia como tal, pero pues se puede, o sea, es una hernia, pero no sé cómo explicarles. O sea que sí, hay encarcelamiento y hay estrangulación, como vemos ahí en la imagen, ¿no? Solo es una porción pequeña del intestino al cual se va a herniar. Pásale, por favor. Le paso aquí. Ya, entonces, bueno, también tenemos la hernia externa, la hernia interna y la hernia intraparietal. Bueno, la hernia externa va a ser la que la protruye a través de todas las capas de la pared abdominal, mientras que la interna consiste solamente en la protrusión a través de un defecto de la cavidad, como vemos en la imagen, ¿no? Ahí se puede ver la externa que sale totalmente de la pared. Puede señalar la externa es la primerita que está arriba.
y abajo la interna, que solamente a través de un defecto del peritoneo. Entonces, pero esta no sale. Y tenemos por último también la hernia intraparietal, que sucede cuando el saco herniario está contenido dentro de la capa músculo-aponeurótica de la pared abdominal. Y también en esta imagen encontré esta diástasis recti, que me pareció interesante porque la vimos un día en cirugía, rotando por anestesio, que dicen que esta no es una hernia, sino un debilitamiento de la pared abdominal, que hace que haya este abultamiento, y a veces lo confundimos con una hernia, pero no, es solamente la debilidad de la pared. Y bueno, está relacionado generalmente con pacientes que son obesos o ya pacientes mayores que ya por la edad igual hay debilidad de la pared. Pásate, por favor. Y ahora sí, las principales hernias abdominales que vamos a ver, están aquí, que vamos a ver una por una. Tenemos las ventrales, que son las primeras que vamos a encontrar, que puede ser ventral lateral y la ventral epigástrica, como mencionó la doc. Tenemos también las umbilicales, que están aquí en la parte del ombliguito. Tenemos ventrales hipogástricas, o sea, estas personas, no puede ser lateral, epigástrica, hipogástrica, hipogástrica. Tenemos las inguinales, que pueden ser inguinales directas, inguinales indirectas, y también femorales, que las femorales se incluyen dentro de las hernias inguinales. Bueno, tenemos también las lumbares, que van a ser en la parte posterior, las ciáticas, perineales, que bueno, ya vamos a ver más adelante. Pásale, por favor. Ya. Ya. Vamos a iniciar con las hernias ventrales. Cambiaré, por favor. Entonces, bueno. Entonces, antes de hablar de las hernias ventrales, vamos a hablar un poquito sobre la anatomía para que nos ubiquemos en relación a cómo se dan estas hernias. Entonces, la pared abdominal, bueno, hay una pared abdominal anterior y una pared abdominal posterior. La posterior la hablaremos en el momento que continuamos con las hernias lumbares, pero la anterior va a ser la introducción. Entonces, la pared abdominal anterior es un conjunto de tejidos blandos que van a contener y a proteger las vísceras abdominales. Esta está limitada, no sé si puede señalarle para mí, aunque no llega hasta arriba, pero bueno. Está limitada superiormente por los rebordes costales y por la apófisis sifoides del esternón. Inferiormente va a estar limitada por las crestas ilíacas, por el pubis y por los ligamentos inguinales. Ya. En tanto que posteriormente va a estar limitada por las apófisis transversas de los cuerpos vertebrales lumbares. Entonces, eso sería como que la pared abdominal anterior. Y bueno, las estructuras anatómicas que comprenden la pared anterior del abdomen son estructuras musculares de forma plana. Estos tenemos el músculo recto anterior del abdomen. Puedes ir señalándolo, por favor. Que este de aquí se va a organizar como dos pilares verticales que están flanqueados, decía la literatura, flanqueados por tres capas de músculos anchos que están dispuestos en direcciones cruzadas, desde la superficie, o sea, desde la superficie hasta la profundidad. También tenemos el músculo oblicuo externo, que también se conoce como oblicuo mayor. Este se dirige de abajo hacia arriba y adentro. Tenemos también el músculo oblicuo interno, que está debajo del oblicuo externo y también se conoce como oblicuo menor. Este se va a dirigir de arriba hacia abajo y afuera. Tenemos el músculo transverso del abdomen, que este va a tener sus fibras de forma horizontal. Tenemos las aponeurosis de estos músculos van a envolver a los rectos y van a formar la vaina que se conoce como vaina de los rectos abdominales, los cuales se unen en la línea media y van a formar como un tendón central que se conoce como la línea alba. Esta más abajito va a ser perforada por la cicatriz umbilical. Señálale también por ahí donde está el ombliguito. Por debajo de estos músculos se va a encontrar la fascia transversalis, que es la capa, se menciona aquí que es la capa más fuerte de la pared abdominal. Y por último, ya de forma más superficial, tenemos el peritoneo, que va a ser la membrana serosa que cubre tanto a la pared como a las vísceras de la cavidad abdominal. Ya, pásale, por favor.
Aquí les quería mencionar, bueno, que existen ciertos puntos de debilidad natural de esta pared, como les mencioné al inicio, que puede ser la cicatriz umbilical, la línea alba, la línea semilunar o espigal, la región lumbar y la región inguinoescrotal. Y también se pueden presentar como complicaciones de heridas realizadas, ya sea en una cirugía o también, por ejemplo, se mencionaba aquí que por accidente, cuando de pronto en algún apuñalamiento o así, puede ser de forma accidental o intencional. Ya, pásame por favor, ahora sí. Ya, entonces, bueno, iniciando con las hernias ventrales. Una hernia ventral se define como una protrusión a través de la aponeurosis de la pared abdominal anterior. Estos defectos pueden clasificarse como espontáneos o adquiridos y también por su localización en la pared abdominal. Entonces, los que vamos a ver van a ser los incisionales, que se presentan con más frecuencia, seguidos por las hernias umbilicales y seguidos por las hernias epigástricas, en donde incisionales del 15 al 30%, umbilicales del 10% y epigástricas del 3 al 5%. Cámbiale, por favor. Ya, entonces, iniciando con las hernias umbilicales, bueno, estas van protruyen a través de la cicatriz umbilical. Bueno, la hernia se produce en el ombligo y es la que con más frecuencia encontramos en la línea media. Suele tener un saco herniano o herniario, sí. Y el contenido suele ser epiplón o asas intestinales que pueden estrangularse, como ya lo vimos que son un tipo. Y bueno, aquí con el numerito 1, Pame en el gráfico primero, el numerito 1 nos está señalando el peritoneo, el número 2 ya nos enseña la hernia, el número 3 nos está enseñando la grasa que hay preperitoneal y el número 4 nos enseña el anillo umbilical. Entonces ahí con el número 2 vemos la hernia. Bueno, en cuanto a la presencia de hernias en los lactantes, estas suelen ser congénitas, sin embargo son, pues, o pasan desapercibidas porque se cierran espontáneamente antes de los 2 años y esto se da porque pues los niños ya comienzan a gatear, a caminar y esto fortalece los músculos de la pared abdominal y provoca que se cierre esta hernia. Nos decía la literatura que si persisten más allá de los 5 años, pueden repararse, aunque las complicaciones de estas hernias son muy raras, por lo cual podría dejarse así a la hernia. En los niños, ¿no? En los niñitos, el dato que tú nos das de estas hernias como congénitas, ¿no? Que estamos viendo, resulta ser que se asocian a un bajo desarrollo o bajo peso, ¿no? Entonces, estos 2 años que nos ponen como referencia es el tiempo que se espera en que el niño, a medida que vaya ganando peso, la masa muscular también vaya incrementando y el sitio por donde por lo general sale arteria y venas umbilicales se vaya cerrando en su totalidad, ¿no? Entonces, la mayor parte de casos ocurre eso, que conforme el niño va creciendo, va ganando peso y se ocluyen espontáneamente, ¿sí? Sin embargo, el tamaño, como les decía, es que nos lleva a definir si es que tenemos que operar o no. Entonces, ponte una de 5 centímetros, imposible, ¿no? Que ese niño en una pequeña superficie corporal cierre. Entonces, ahí debemos sopesar riesgos y beneficios, ¿sí? Pero el dato que tú nos das de los 2 años, en donde ese niño crecerá y incrementará su peso, el músculo también se desarrollará y las fibras aponeuróticas a ese nivel umbilical terminarán ocluyéndose, ¿no? Así es. Puedes seguir. Ya, doctor. Bueno, además he visto que existe gran predisposición de estas hernias entre las personas de ascendencia africana. Por otro lado, las hernias umbilicales en los adultos son fundamentalmente adquiridas, se dan más en el sexo femenino y entre los pacientes cuyo estado motiva o predispone a un aumento de la presión intraabdominal.
como mujeres embarazadas, los sujetos con obesidad, con ascitis o que tienen distensión abdominal crónica. Entonces, en estos pacientes, el aumento de presión provoca que se forme esta hernia umbilical. Además, esta hernia umbilical es más común o va a ser más común en personas que muestran una única decusación aponeurótica en la línea media, en comparación a las personas que tienen la decusación normal, que es triple de las fibras, ¿no? Las hernias umbilicales y la estrangulación es rara, es muy raro que se produzcan las hernias umbilicales. Y bueno, hay que reparar, nos decía aquí que en el caso de los adultos, hay que reparar las hernias y sobre todo cuando son sacos voluminosos, cuando hay incacercación, cuando hay adelgazamiento de la piel subyacente, o cámbiale por favor. O en estos casos, ¿no? Donde el paciente presenta una gran ascitis, además presenta su hernia, entonces en estos casos la rotura espontánea de las hernias es un riesgo y si se produce, los pacientes les puede ocasionar peritonitis y la muerte, ¿no? Por otro lado, de igual manera, los defectos que son pequeños se cierran, en el tratamiento se cierran por intención, después de haber separado el saco herniano del ombligo que los recubre y la aponeurosis. O se puede usar malla protésica si es que son mayores de 3 centímetros. Eso, cámbiale, por favor. Bueno, igual el tratamiento de las técnicas quirúrgicas lo vamos a ver luego. Una colocación de malla y eso. Ya, en cuanto a la siguiente hernia, que son las hernias epigástricas, estas están localizadas por encima de la cicatriz umbilical sobre la línea media de los músculos rectos y son consecuencia de un defecto en la línea alba, ¿no? Aproximadamente del 3 al 5% de la población tienen hernias epigástricas. Estas son 2 a 3 veces más frecuentes en hombres y se van a localizar entre la apófisis sifoides y el ombligo, ¿no? Entonces, ahí vemos la imagen que más o menos estaría esa hernia a nivel de la apófisis sifoides. ¿Qué más? Bueno, como las hernias umbilicales, las hernias epigástricas se dan más entre las personas que tienen esta decusación aponeurótica simple. Y bueno, se trata de defectos pequeños que suelen causar dolor que va acorde a su tamaño. Eso. ¿Qué más? También, bueno, nos decía que hasta en un 20% de los pacientes pueden presentar varias hernias, o sea, no solo una, sino varias hernias o múltiples hernias, y aproximadamente el 80% de estos pacientes se localizan justo al lado de la línea media, ¿no? Porque recordemos que la hernia que más comúnmente se presentaba en la línea media era la umbilical, ¿no? Entonces, la mayoría de estos pacientes presentan su hernia al lado de la línea media. ¿Ya? En cuanto a su tratamiento, la reparación consiste en una excisión del tejido y el cierre simple por defecto aponeurótico. Sin embargo, de igual manera, este tratamiento va a variar según el tamaño de la hernia. Además, bueno, en los niños nos decía que si se presentan en niños, estas hernias no presentan manifestaciones porque suelen ser pequeñas. Por lo que también no requieren tratamiento y se podría esperar a su cierre espontáneo, pero de igual manera depende del tamaño de presentación. Y bueno, aquí la literatura también nos mencionaba unas hernias hipogástricas, que nos dice que son hernias espontáneas, poco frecuentes, y que están por debajo del ombligo a nivel de la línea media. Sin embargo, buscando, estas son o pueden ser tratadas también como hernias epigástricas, ¿no? Porque son muy poco frecuentes. Ya, cámbiale, por favor. En cuanto a las hernias incisionales están entre el 15 al 20% de todas las hernias de la pared abdominal. Las hernias son 2 veces más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Y bueno, tienen una incidencia anual del 2 al 30%. ¿Ya? Los factores de los pacientes relacionados con la formación de estas hernias son la obesidad, la edad avanzada, el sexo masculino, que el paciente tenga apnea del sueño, enfisema o prostatismo. También se le ha relacionado a esta hernia con la infección de heridas. O, bueno, se está viendo que si es que la técnica quirúrgica empleada para el cierre
predispone a estas hernias institucionales. Entonces, ese fue ya nuestro deber y ya vimos que sí, ¿no? Que el cierre, el tipo de cierre que se dé a una cirugía puede o no predisponer a la aparición de estas hernias. Entonces, también se ha demostrado que, por ejemplo, el uso de una relación entre la longitud de la sutura y la herida reduce de forma significativa esta formación de hernia. Si es que esta relación de sutura-herida es 4:1, se reduce o la aparición de estas hernias incisionales en comparación a los puntos, por ejemplo, de 1 centímetro o a la técnica de sutura de 1 centímetro, que, bueno, que según la literatura son los que más se usan, ¿no? Bueno, ¿qué más? Además, la formación de esta hernia se debe a que existe primero una tensión excesiva, una cicatrización inadecuada y sobre todo se ha visto en los estudios que aumenta la prevalencia de estas hernias cuando existe infección del sitio quirúrgico. Un ejemplo de eso, ¿puedes dar? Un ejemplo de la hernia incisional. Por ejemplo, ahí me asusté, porque yo tuve una apendicectomía, que fue por la paratomía. Entonces ya ahí es una cirugía que va a tener una cicatriz grande ya. Ya. Además, tuve una incisión de la cicatriz. ¿Por qué? Porque se me infectó. Entonces, entonces se me infectó como a las 2 semanas, cuando mi pared estaba débil, cuando además yo hice fuerza, aún estando, o cuando debería haber estado en reposo, yo bajaba y subía gradas, entonces esa tensión excesiva que yo pude tener. Además, la cicatrización estaba inadecuada porque estaba dentro de las primeras 2 semanas postquirúrgico, cicatrización inadecuada. Y además me dio infección del sitio quirúrgico, y además se me encinció se me abrió la cicatriz, entonces todo mal, ¿no? Entonces todos esos son factores que pudieron predisponerme a una hernia incisional. ¿Te volvieron a operar por la hernia incisional o solo se te infectó la hernia? No, solo se me infectó la herida. Se te infectó, pero tú cumplías esos factores como para que tengas eso, ¿no? Mira que con el ejemplo, incluso esa experiencia personal lo que nos deja, ¿no? Pues hace algunos años la mayor parte de cirujanos hacíamos las apendicectomías pues como procedimientos convencionales. Es más, los continuamos haciendo cuando no hay los recursos a los que hacía referencia, ¿no? O sea, recuerdan ustedes la cirugía laparoscópica, la de la tecnología. ¿Qué tal? Estoy con el paciente, pero ya me ponen de antemano, sabe que el bisturí armónico se dañó y sabe que no tengo clips. Y sabe, y entonces una deficiencia más otra, tendré que sopesar. ¿Estaré bien haciendo laparoscópica en esa condición? O mejor voy a lo convencional, ¿sí? Y suturas siempre van a haber, y bisturí también, y entonces no tengo tanta dificultad. Entonces yo valoro al paciente, valoro los recursos institucionales, ¿no es cierto? Y valoro también las competencias. Entonces estoy frente a un paciente que está, en cuanto a su condición clínica de una apendicitis complicada,